Bueno, buenas tardes. Voy a empezar con una formalidad, aunque todos nos conocemos aquí perfectamente. Mi nombre es David Calderón Artavia y estoy aquí presente para hacer la defensa pública de mi proyecto de graduación. Y yo quiero, antes que nada, pues agradecer a todos los equipos que conformaron estos 2 años de trabajo, tanto al equipo pedagógico como a la secretaría, a la dirección de la maestría y a la Escuela de Danza en general, y a la Universidad Nacional de Costa Rica. Y quisiera empezar precisamente con esto. Al entrar a la maestría en danza, ya se dio la posibilidad de una problematización. ¿Por qué? Porque la simple existencia de la maestría ya plantea una serie de preguntas que tienen que ver con el desarrollo de nuestro arte aquí en Costa Rica y cómo se han ido formando las diferentes instituciones. Pues bien, es de considerar que ya yo tengo bastantes años en el arte, he participado de muchos procesos enriquecedores. Sin embargo, en términos del arte coreográfico, no tanto de la danza como bailarín, sino del arte coreográfico, los coreógrafos nos vamos formando de maneras muy aleatorias. Vamos obteniendo conocimientos a través de cursos aislados, de experiencias diferentes y sobre todo, siempre contamos con un espacio de tiempo muy limitado para hacer nuestras producciones, de forma que profundizar no siempre es una opción. Al optar por la maestría, yo lo que buscaba era justamente esa posibilidad de profundización y de dilatar un proceso en el tiempo como nunca lo había hecho. Prácticamente los procesos más largos que yo conocía podían ser hasta de 6 meses de montaje. Aquí hemos tenido 2 años para pensar, para investigar, para probar y para dar los resultados que estamos concluyendo ya ahora en este año 2025. Entonces, claro, yo necesitaba reingresar en la danza y verla con ojos nuevos. Aunque había cosas dentro de la maestría que iban a ser ya conocidas de antemano precisamente por la experiencia, había otros insumos que no y provocaciones que tampoco lo eran. Además de la dinámica que se genera en una maestría, y de eso podemos hablar al final, de intergeneraciones. Bien. Esta práctica vital, como vengo diciendo, tomaba otra textura aquí en la maestría, porque lo que yo pretendía era, desde un inicio, tomar las provocaciones de los diferentes cursos, ir conformando un conjunto, como ya vamos a ver en los detonantes, que me permitiera a mí tener los materiales para poder hacer coreografía. En este caso podían ser materiales teóricos, podían ser insumos pedagógicos, metodológicos o incluso ejercicios de práctica de la danza, referidos a temas concretos. Y en este momento, en este punto de arranque de la maestría, fue cuando comencé a hacer acopio de los detonadores. Los detonadores primero fueron ejercicios teóricos. Por ejemplo, en el curso de biomecánica teníamos un taller que trataba del envejecimiento en los bailarines. Este trabajo fue muy importante porque fue el que dio la idea de ciclo vital, que va a ser lo que recubre toda la coreografía. Otro ejercicio muy importante y que fue el que dio inicio a todo este proceso es uno inspirado en un cuadro de Marcel Duchamp que se llama Desnudo bajando una escalera. Esto ya planteaba un vector y entonces planteaba con respecto a la técnica de Laban y a las coordenadas espaciales de la danza, un punto de arranque que ya de por sí es poético, porque el descenso es el fin del ciclo vital, pero también es la morada de los héroes y de los viajes fantásticos, porque los héroes bajan al inframundo, el viaje del héroe es bajar al inframundo y retornar. Entonces ya eso de por sí planteaba un recurso poético. A partir de estas visiones, el descenso, el envejecimiento, ya se empezaba a armar un conjunto de términos, la decadencia, el inframundo,
la caída, la muerte, el ciclo vital. El ciclo vital aquí era muy importante porque, si bien las primeras imágenes ya nos daban nociones de movimiento, eran imágenes hieráticas, estables, pero el ciclo del envejecimiento ya daba un progreso que también se podía describir metafóricamente a través de la danza. Todo este conjunto de términos, sin embargo, todavía permanecía como un espacio con electrones flotando ahí, rebotando, sin una órbita. Y entonces empezó todo a tener un punto de gravedad cuando encontré en otro de los cursos el concepto de esperpento, que deriva de Ramón María del Valle Inclán, que hace 100 años inaugura una forma de teatro que él denomina el esperpento. ¿Por qué? Porque resulta una obra de arte, una obra de drama, un drama teatral que es como un espejo que refleja la decadencia de la sociedad. Y en ese sentido, y en este concepto de esperpento, yo podía ir aglutinando ya, haciendo un conjunto, como diríamos en matemáticas, un conjunto que ya no estaba vacío, o una serie de elementos que ya se podían aglutinar en un conjunto. Esta idea era muy emocionante, porque ya todo esto me permitía a mí ir experimentando escénicamente, con ejercicios. Pero yo necesitaba, y digamos como momento conceptual, terminar esta parte teórica. Y el esperpento no alcanzaba todavía para tener, digamos, un marco potente, robusto, y fue cuando apareció el concepto de lo sublime, que es el concepto que ya viene a amarrar todos los demás. Había que rascar, había que hacer un poquito de arqueología, y ya me había encontrado unos tiestos por ahí, y el esperpento ya era una estatuita de jade que me había encontrado, pero cuando ya entra lo sublime, nos encontramos Troya. O sea, era una amplitud teórica increíble. ¿Por qué? Porque se trataba, y este era el meollo del asunto, de encontrar por qué había habido un giro epistemológico en donde cabía la posibilidad de que los filósofos y los artistas consideraran, por ejemplo, lo feo como algo digno de contemplación estética, exenta. Y eso no se había dado en esos términos. Evidentemente, la fealdad y muchas cosas familiares a esto ya estaban en el arte, pero eran vistas de manera diferente, como contraposición a lo bello. Recordemos que entonces lo bello platónico, y en esto tenemos que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Porque no es lo bello para un griego lo mismo que es bello para un zulú o para un esquimal, ¿verdad? Estamos hablando de la tradición occidental, que viene de Grecia. Esa belleza clásica griega, que va a ser la línea de continuidad de lo bello, es la que se va a romper cuando ya la percepción sea la que mande sobre la observación empírica, constatable de las cosas. El idealismo pone la sensibilidad, los sentimientos como el factor importante en la valoración estética y la valoración de la realidad, todavía más allá, ¿verdad? Entonces es mi opinión la que prevalece sobre la realidad de las cosas. Y en este giro que se da con lo sublime, entonces comienzan a entrar esos otros aspectos, esos otros demonios internos, esas otras cosas de lo que llamamos conciencia, que empiezan a rondar ahí en el arte. Y eso es lo que ya vamos viendo de Goya en adelante. Y también eso de lo sublime, como digo en el texto, una diferencia que se puede establecer entre lo bello y lo sublime es que la flor es bella, pero la cordillera que oculta la flor es sublime. Hay una cuestión de escala. Lo sublime es magnífico, gigantesco, y tal vez, muchas veces nosotros le decimos bello a lo que es sublime. Puede ser porque todavía no hemos comprendido la diferencia entre esos dos conceptos, porque seguimos buscando la belleza no ha sido abandonada, o porque tenemos que entrar simplemente en ese diálogo de términos para poder, digamos, ubicar y justificar qué es bello y qué es sublime en cada momento. Muy bien. Sí, todo este aparato que acabo de explicar, que se concreta en el concepto de sublime, que es el que va a triunfar en el siglo XX,
es lo que imprime la danza contemporánea. Ahí estaba, parecía claro, sin embargo había que estudiarlo para darse cuenta, digamos. Y en ese momento pienso, si hubiera hecho la maestría hace 25 años, tal vez no hubiera ido por ese camino, precisamente porque la misma experiencia de la vida me ha llevado a buscar estos otros conceptos, y eso es algo también interesante de pensar. Bien, entonces la danza contemporánea que nosotros heredamos, sobre la que empecé a hablar desde la maestría, del hecho de que exista aquí una maestría, participa de todos estos elementos del arte occidental, del arte tanto europeo como norteamericano y del resto de Hispanoamérica, pues que ha permeado los movimientos artísticos aquí en Costa Rica, que no son nada despreciables. Lo digo para pensar que desde finales del siglo XIX Costa Rica ya era una sociedad bastante ilustrada con respecto a la actualidad artística y ya empezaba a dar sus primeros pasos, ya hay primeros escritores, de pintores, etc. Ok, bien, ahora, todos estos elementos empezaron a cristalizar en obras, no en obras, sino en fragmentos escénicos, ¿sí? Entonces yo empecé a inclinar la balanza de estos experimentos escénicos hacia la vertiente de lo decadente, de lo sublime, de lo terrorífico, de lo risible, de lo ridículo, todas estas cosas que orbitaban de lo inframundano, del nivel del subsuelo, del que hablo también en el texto, tratando de ir más allá de los niveles del lava, del nivel inferior. Estar debajo de unos papeles me daba la posibilidad de ir al inframundo en sentido de coordenadas de la danza contemporánea y poder analizar también las actividades escénicas desde ese punto de vista. Entonces llegó el momento de la disección. Tenía una serie de ejercicios, algunos servían, otros no. Los que servían me los traje, los analicé y empecé a descuartizarlos, a romperlos y a reordenarlos, a sintetizarlos. Y aquí, en esta parte del proceso termina la mitad de la maestría. Estamos hablando de junio del año pasado, más o menos, en que ya existe un mundo conceptual, ya hay un arsenal escénico, ¿sí? Y ya se empiezan a dar factores que van a atravesar la estética, como el sonido, la luz, la plástica, el vestuario. Ya empiezan a aparecer estas burbujas. Estamos hablando de la construcción de una coreografía y creo que no, antes de hoy nunca hubiera hablado de la construcción de una coreografía en estos términos. Eso es una cosa importantísima en este momento de mi carrera, por supuesto, ¿verdad? A partir de ese momento yo hice 5 escenas, que serían las 5 escenas que iba a desarrollar el año pasado. Voy a hablar un poquito de estas 5 escenas. El monstruo de papel, que es la descomposición de 2 o 3 de los cuadros previos que habíamos hecho en los cursos. Aquí el factor de lo sublime y de lo terrorífico está muy presente. Una segunda escena que nació de esta, que es el Ícaro, que es toda la escena de la posición del cuerpo invertida, señal de la caída, el vector hacia abajo. Y entonces venimos del inframundo a la caída. Vamos ahí planteando, digamos, una serie de vectores que están chocando. Después de esto, después de esta escena, tenemos la escena taurina, que es la escena que corresponde con el bestiario. ¿Sí? El bestiario, ¿por qué? Porque estamos hablando de decadencia y es a través del vestuario que podemos tener la figura antropomórfica desde un punto de vista descendente. Después tenemos la escena que yo llamé Valle Inclán Baila, también hecha en base a la escena de la descomposición orgánica, una escena que trataba de la literalidad, que era tomar un texto y sin hacerlo mímica, tratar de representarlo corporalmente. Y entonces la descripción de la peste bubónica me servía para hacer un juego de gestos de descomposición física. Todo dentro de este juego, dentro de este, como diríamos, caldo de cultivo que se estaba generando. Y la última es una escena, buenas tardes. La última es una escena
en donde estábamos analizando los efectos sensibles en el intérprete al mover una parte del cuerpo. Y ese fue el ejercicio del torso, en el que usé el silbido y posteriormente la armónica para darle una sensación, digamos, más nostálgica a este personaje. Y ahí se cierra la sistematización de experiencias. Pero ahora, para terminar con esta parte, quiero referirme a la obra, que fue lo que pasó al final. Este año, en marzo, el 15 de marzo, se estrenó la obra. Con estas 5 escenas que ya yo tenía, yo necesitaba amarrar esto, y ahí fue donde volví a los conceptos matemáticos del inicio de la maestría y pensé en Fibonacci. Y entonces hice una serie Fibonacci coreografiada, que fue la que le dio cuerpo, porque todos los elementos pudieron orbitar alrededor de ella. Es, digamos que un poco la parte física más abstracta, porque tiene muchos rompimientos. Ahí estábamos hablando de ironía, de interrupciones, de discontinuidades. Y así fue como se planteó la obra. Es una obra que tiene 7 escenas, con una duración de 20 minutos, con una música que en su mayoría es música concreta, son sonidos, evocaciones. Y en la escena antropomórfica sí hay una intención melódica, porque todo el viaje antropomórfico, digamos, darwiniano, o que se podría leer desde muchos puntos de vista, va desde esa oruga hasta el ser humano y hasta la tecné al final con la armónica. Es un viaje humano, es un viaje ontológico, y esa fue la resultante de la obra, una obra a la que yo le puse el título latino, Ecce Homo, tomándolo como metáfora exactamente de una cuestión biográfica. He ahí un hombre, o hombre, o que va a llegar a ser. Eran muchas lecturas. Yo creo que la obra, por eso, es importante toda esta digestión de 2 años, porque cuando he visto la obra me doy cuenta de que hay unas cargas semióticas fuertes y que tiene otro tipo de construcción muy diferente, muy diferente. Bueno, entonces, ¿cuáles fueron los hallazgos de este proceso? Y no sé, ¿cómo voy de tiempo? Bien. Yo quiero referirme a varios de estos hallazgos importantes. Como dije al principio, el primero es la maestría, constatar el hecho histórico y que ahora somos parte de la historia de la maestría también, ¿sí? Y eso genera otra visión, un cambio personal, y también la disposición a estar más comprometido con el pensamiento público costarricense con respecto al arte y a la danza. Eso es importantísimo. Lo que dije al principio sobre la intergeneracionalidad, que es muy importante en la carrera. Normalmente, bueno, yo no, porque yo hice la carrera ya siendo bastante mayor que mis compañeros, pero estaba solo. En este caso, la maestría, estamos más mezclados generacionalmente, y eso da una dinámica muy interesante, muy rica, porque hay un aprendizaje de unos hacia otros, de elementos de los que son mayores hacia los jóvenes, y de los jóvenes que vienen con otros ímpetus y con otros conocimientos al refrescarnos también a los que estamos más grandes, digamos. Eso es muy importante a nivel humano, a nivel social y a nivel de la comunidad de la danza. La riqueza didáctica, la cantidad de ejercicios, de trabajos, de reflexiones, de lecturas, todo esto es también un descubrimiento, porque siempre hay algo nuevo que aprender en estos términos, y eso vale para todo, y parece una verdad, una obviedad, pero sobre todo en este contexto. Aquí venimos para aprender, sobre todo, ¿sí? Y para generar conocimiento y para generar también obra. La consideración del solo como posibilidad, el solo coreográfico, es una de las herramientas más importantes en la historia de la danza. ¿Por qué? Porque la danza ha tenido que abrirse camino contra muchas dificultades. La danza no nació precisamente en un momento en que los coreógrafos decían, tengo una compañía, ¿no? Los coreógrafos estaban solos. Y esa sola condición material ha hecho que el solo coreográfico sea muy importante en nuestro arte. Y para mí, que no trabajo en una compañía, la posibilidad de seguir ahondando en esa línea dramática y estética.
Ese es otro hallazgo, digamos, y una confirmación importante. La misma sistematización es otro hallazgo para mí porque no la conocía. No conocía ni siquiera el concepto de sistematización en la universidad y esa posibilidad de rescatar los movimientos internos del artista, sus reflexiones, sus trabas, sus dudas, todo esto, pues tiene un valor muy especial y yo lo digo en el documento. Es como cuando leemos a nosotros que nos apasiona el arte, leemos la vida de un artista y nos damos cuenta de cómo se realizó una obra y eso es de una importancia para nosotros bastante grande porque nos ayuda en nuestros procesos, nos inspiran los procesos. Cuando hablaba del esperpento, ahora que venía para acá, venía recordando que Pablo Picasso en 1907, cuando le muestra su pintura Las señoritas de Aviñón a sus amigos, los amigos pensaron que se había vuelto loco. Precisamente por esa introducción de lo sublime y de lo feo en el arte, eso fue una irrupción en el arte y el público obvio no estaba preparado para eso. Ahora vemos hermosas las señoritas de Aviñón, así son las cosas, ¿sí? Porque han pasado 100 años y los artistas nos han enseñado a ver como bello lo que ellos han tenido a bien ver como bello o presentarlo como obra de arte. El gusto estético de la sociedad va cambiando también de acuerdo a eso. Hoy tenemos obras que serían impensables hace 50 años y ahí para atrás. Y bueno, ¿cuál sería el legado? Habría, digamos, varios legados. El fundamental es la obra coreográfica, que amplía el repertorio, ¿verdad?, de la danza costarricense y que ha sido registrado precisamente para que no se pierda. Y a ese respecto, y lo hablaba también con Erika, tenemos una gran falla cuando no registramos las obras de arte escénico, porque ¿cómo podemos estudiar la historia del arte escénico a través de solo palabras? Tiene que haber un complemento, tiene que haber también una sistematización que nos ayude, o por lo menos una narración, un artículo que nos ayude a acercarnos a la obra en video. Y creo que esa es una llamada de atención. Bueno, ya la sola manifestación de eso creo que es parte del legado de la reflexión de la maestría. Pero además está el escrito, ¿verdad? El escrito, la sistematización que va a quedar en un fondo público precisamente para lo que decía, para que haya acceso y que se dinamice el pensamiento público. Y también algo muy importante que me voy a aplicar a mí mismo, que antes de hacer todo este trabajo de investigación, de montaje escénico y de sistematización, no hubiera analizado el arte en estos términos. Entonces creo que hay un aporte inesperado tal vez, o inconsciente al principio, porque creo que con este trabajo ahora tenemos también otra herramienta diferente para abordar el análisis de las obras de arte. Creo que se ha raspado un poquito, se ha profundizado y creo que ese nivel puede dar grandes aportes, ¿sí? Y vamos a ver también la participación con mis compañeros y las compañeras, haber estado en la obra de Nora y haber sido parte de la dinámica de otro de los montajes de la maestría. Es otro de los legados que está presente, aparte del mío propio, personal. Y la constatación de que no hemos abandonado la belleza a pesar de la aparición de lo sublime. Los artistas siguen, o algunos artistas siguen buscando la belleza o llamando bello a lo sublime o buscándolo a tientas. Y precisamente creo que por eso la ampliación del vocabulario y aclarar los conceptos es fundamental en esto. Y bueno, creo que con esto he dado un esbozo del viaje que he tenido en estos 2 años. Espero que haya podido contribuir en algo a clarificar qué fue lo que pasó durante esta maestría, que los que escuchen esto se sientan motivados a asumir este reto, y creo que con eso me doy por satisfecho. Muchas gracias.